Finalmente, el referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido se ha celebrado y el resultado está a la vista. Las bolsas están sufriendo fortísimas caídas y nos encontramos ante una grave convulsión política dentro de Europa. ¿Por qué ha habido un referéndum en el Reino Unido? ¿Era estrictamente necesario? La respuesta es no, no era necesario y hemos llegado por problemas internos dentro del Partido Conservador británico. Recordemos que ya en los días del liderazgo de Margaret Thatcher, la tensión dentro del partido era muy grande y que Margaret Thatcher, tras ganar 4 elecciones seguidas, tuvo que abandonar el poder porque dentro del partido los partidarios de una mayor relación con Europa se impusieron a los que, dirigidos por Margaret Thatcher, mantenían posiciones más euroescépticas. Desde entonces la tensión se ha mantenido. En las últimas elecciones parlamentarias en el Reino Unido, el líder conservador Cameron consideró que era inevitable, que era lo más práctico y pragmático posible comprometerse a un referéndum para de esta forma tranquilizar las aguas dentro de su propio partido y garantizarse un apoyo electoral suficiente. Fue un éxito. El Partido Conservador logró la mayoría absoluta, la tensión interna se tranquilizó, pero finalmente el referéndum llegó. El referéndum se ha llevado por delante la carrera política de Cameron, replantea, reabre la cuestión de Escocia y sobre todo presenta una muy seria crisis dentro de la Unión Europea. El Reino Unido es uno de los estados de referencia dentro de la Unión Europea. Lo es por su historia, lo es por su peso específico, lo es por la calidad de su diplomacia o de sus fuerzas armadas. No es un país más, es uno de los 3 grandes y en muchos sentidos es el más grande. No cabe pensar una Europa sin el Reino Unido. El hecho de que un país miembro de la Unión quiera irse ya es en sí un problema, pero que lo sea uno de los grandes lo es mucho más. Pero el Reino Unido no se va solo. Los argumentos presentados por Cameron en Bruselas son argumentos asumidos, compartidos por otros gobiernos y sobre todo por muchos ciudadanos europeos. La salida del Reino Unido va a abrir un debate muy importante dentro del conjunto de los Estados europeos, de las sociedades europeas, que desde mi punto de vista, de forma inevitable, va a replantear el marco actual jurídico-político de construcción de la Unión Europea. En mi particular opinión, el proceso de Maastricht está seriamente tocado, seriamente afectado, y Europa va a iniciar una nueva fase reformando en profundidad Maastricht para crear posiblemente 2 espacios jurídico-políticos para que de esta manera cada miembro de la Unión, cada Estado europeo pueda hallar, pueda encontrar el sitio en el que más cómodamente se pueda plantear. No podemos permitir que el Reino Unido se vaya. Se puede ir de esta unión, tiene que volver a participar en el proceso de construcción europea, pero el Reino Unido, como otros estados que comparten sus mismos prejuicios, sus mismas ideas, sus mismos peros, tienen que encontrar su cabida, su lugar natural para compartir el futuro de Europa. Antes de conocer los resultados del referéndum británico, ya muy destacadas personalidades de la Unión Europea, estoy pensando en el señor Schäuble, ministro de Hacienda alemán, estoy pensando en el señor Sarkozy, uno de los líderes de referencia en Francia, antiguo presidente de la República, ya han hablado francamente de que pasara lo que pasara, fuera cual fuese el resultado, era necesario revisar en profundidad el marco jurídico-político de la Unión. Todo apunta a que se va a optar por el pragmatismo en vez de por una visión única, una visión homogénea, una visión más ortodoxa y que por lo tanto iríamos a una Europa en 2 espacios, que también se dice en 2 velocidades, pero no necesariamente los que vayan más lentos van a querer ir al mismo destino que los que van más deprisa. Vamos a ir casi seguro a un espacio donde el mercado común sea el factor de referencia, el elemento básico, y vamos a ir también en un segundo espacio a profundizar la unión, pero solo aquellos estados que quieran hacerlo. La cuestión básica de la moneda, que la moneda es siempre un objeto fundamental de soberanía, va a ser el elemento en torno al cual se constituya la unión política. Desde mi punto de vista, vamos a profundizar en la eurozona al mismo tiempo que vamos a crear una segunda zona mucho menos comprometida para aquellos estados europeos que son Europa, que quieren participar en el proceso de integración europea, pero que no quieren avanzar tanto en el proceso de cesión de soberanía a un gobierno central europeo. El resultado del referéndum inglés tiene efectos sobre el conjunto de Europa,
pero no necesariamente los mismos ni de la misma manera para cada uno de los estados. Es evidente que España, que es un país que tiene una relación muy importante y muy positiva con el Reino Unido, el hecho de que el Reino Unido abandone nos plantea problemas económicos muy serios, pero también nos plantea problemas de otro tipo. Si el Reino Unido, como consecuencia de su salida de la Unión Europea, se resquebrajara, se desagregara, si Escocia buscaba directamente la independencia o Irlanda del Norte, eso evidentemente son precedentes muy delicados para todos nosotros, que van a tener un efecto sin duda muy negativo. Igualmente, la salida del Reino Unido como compensación va a llevar a una mayor integración de la eurozona. Eso implicará mayor exigencia a los estados que ya son miembros. Por lo tanto, la presión sobre Italia y sobre España para que ajusten definitivamente sus cuentas, para que controlen su deuda, para que pongan fin a un déficit estructural, van a ser mucho mayores. Pero no solamente es un problema de zona euro o de precedente para movimientos nacionalistas. En el fondo, el movimiento que dentro del Reino Unido ha combatido Europa, desde United Kingdom Independent a los miembros del Partido Conservador, comparten mucho con grupos en España que también están replanteando el tema, aunque no lo hagan vía referéndum. Las elecciones del próximo domingo, elecciones generales muy importantes, son elecciones donde van a presentarse fuerzas políticas que de hecho son igualmente contrarias a la Unión Europea. Es evidente que Unidos Podemos y en cierta medida el propio Partido Socialista han rechazado sistemáticamente los criterios de convergencia para dar estabilidad a la zona euro. Han defendido un nivel de gasto público que sencillamente no es viable. Han defendido políticas que, de llevarse a cabo, pondrían en peligro seriamente o la estabilidad de la zona euro o la permanencia de España en la zona euro. Ese es también un referéndum sobre la Unión Europea. La Unión Europea tiene que ser un espacio de responsabilidad, un espacio de seriedad, un espacio donde la gente haga sus cuentas y desde luego no gaste más de lo que ingrese. Por lo tanto, esa es también una forma de plantear un referéndum sobre cómo los españoles percibimos la Unión Europea, cómo los españoles percibimos cuál es nuestro papel dentro del proceso general de construcción de una Europa unida.